Caso cerrado en Valentino Rossi. El piloto italiano retiró ayer su recurso ante el TAS y, por tanto, judicialmente acepta los 3 puntos de carné que le impuso la FIM por reducir la marcha de forma deliberada y sacar la pierna en una acción antideportiva contra Marc Márquez en las primeras vueltas de la carrera de Sepang. Básicamente, Valentino Rossi retira el recurso contra el TAS porque realmente ya no tiene nada que ganar. Su objetivo con este recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo no era otro que la suspensión cautelar para evitar salir último en Valencia. Después de que el TAS se posicionara en contra, obviamente podría seguir con este recurso para buscar daños y prejuicios. Si el TAS se hubiera posicionado a favor de Valentino, el piloto italiano podría haber denunciado a Dorna y la FIM y seguramente hubiera ganado una suma multimillonaria. Sin embargo, el dinero no le interesa, quiere mantener el favor de los organismos federativos de cara a próximos años. Además, mantener estos puntos de carné, estos 4 puntos de carné, significa que Valentino Rossi se arriesga a salir desde el pit lane o incluso a perderse una carrera en la próxima temporada. Recordemos que 7 puntos de carné significa salir del pit lane y 10 no correr la siguiente carrera. Valentino tiene 4 y recordemos que los puntos son acumulables y no se quitan hasta pasados 365 días de la sanción. Sin embargo, Valentino Rossi ni se le pasa por la cabeza este escenario, porque recordemos que desde que se impuso este sistema de carné por puntos en 2013, Valentino Rossi solo ha recibido la sanción de Misano, ese punto por entorpecer a Lorenzo, y también esos 3 puntos por la acción con Márquez. Recordad, para más información, aquí en platadeporte.es.